Bueno, estamos en la localidad navarra de Ilundain, que está a 570 metros de altitud, y estamos en la estación meteorológica que tiene aquí compartida la Agencia Estatal de Meteorología y el Gobierno de Navarra. Hemos venido a visitar todos los aparatos que existen en esta estación y también a charlar con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Navarra, Pello Oría. Egunon, Pello, ¿qué tal? Egunon. Muchas gracias por atendernos. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista porque, bueno, Pello es delegado en la Agencia Estatal desde hace poco tiempo. ¿Cuándo entraste en la Agencia Estatal, Pello? En la Agencia Estatal, bueno, llevo ya varios años trabajando, desde el 2012. En un principio estuve trabajando en la oficina meteorológica del aeropuerto de Noain y desde hace escasamente 3-4 meses estoy como director o delegado territorial de la agencia aquí en Navarra. Bueno, me imagino que como todos los meteorólogos habrías empezado como un aficionado, ¿no? Desde chiqui. ¿Cómo empezaste con la afición esta de la meteorología? Siempre me ha gustado pues, mirar el tiempo, ¿no? Qué tiempo nos va a esperar. Soy muy aficionado a la montaña, salgo mucho a la montaña, hago mucha actividad y bueno, esto desde pequeñito, ¿no? Siempre me ha gustado el medio ambiente, la naturaleza y ahí la meteorología pues juega un papel esencial, ¿no? La montaña, además, los fenómenos meteorológicos, pues bueno, son más intensos, siempre se forman más tormentas, hay vientos más intensos, nieva más. Entonces, pues desde pequeñito, ¿no? Me gusta la meteorología. Bueno, yo ya veo que me siento bastante identificado con Pello porque, vamos, desde chiquita también empecé así. Pero Pello, bueno, ya ha conseguido ser meteorólogo y me imagino que tuviste que decidir en algún momento qué estudiar para, bueno, dirigir tu carrera hacia la meteorología. Sí. Bueno, yo decidí que estudiar antes de decidir ser meteorólogo. Yo, bueno, estudié física, la carrera de física. Empecé a hacerlo en Salamanca, en la Universidad de Salamanca. Después me marché a Alemania con una beca y allí hice un doctorado de investigación. Después, cuando volví aquí de Alemania, bueno, pues decidí probar suerte, opositar en la Agencia Estatal de Meteorología y tuve suerte y conseguí la plaza, ¿no? para poder ingresar en el cuerpo. ¿Y qué, o sea, estuviste de observador en el aeropuerto de Pamplona? ¿Qué labor hacéis allí o qué hiciste? Bueno, ahí básicamente lo que hacemos es dar servicio a la navegación aérea, es decir, servicio meteorológico, obviamente. Tenemos una serie de estaciones, tenemos una oficina meteorológica y cada 30 minutos enviamos un parte que va dirigido al controlador aéreo. El controlador aéreo a su vez lo transmite a los aviones que van a realizar una operación de aterrizaje o de despegue en el aeropuerto. Entonces, para que puedan realizar de forma segura estas operaciones es fundamental que los pilotos conozcan en todo momento el viento, la presión, si hay fenómenos significativos como la lluvia, como las tormentas, la niebla, etc. Entonces es fundamental que haya personal de nuestra agencia allí haciendo una labor de vigilancia. Y bueno, eso estuviste ahí de observador y luego pasaste a ser delegado de la Agencia Estatal de Meteorología. Y ahora en la agencia, ¿qué es lo que haces o qué labor tienes tú? Bueno, básicamente la Agencia Estatal de Meteorología tiene representación en todas las comunidades autónomas y se trata de hacer un poco de nexo, de enlace con la administración territorial, en este caso con las unidades del Gobierno de Navarra. Tenemos proyectos y colaboración en varios campos, ¿no? Y es fundamental que haya una persona ahí que sirva de interlocutor directo, ¿no? Por otro lado, labores de portavocía, atender a los medios, como en este caso. Sí. No sé si te llaman del periódico o de la radio porque quieren saber cuánto ha llovido el día anterior, o por ejemplo hace poco me llamaron un poco los que estaban organizando el acto de entrega de los premios Príncipe de Viana para elaborar una predicción un poquito más específica para ese día, ¿no? Entonces hacemos un montón de cosas, tenemos un montón de estaciones en Navarra y también pues tengo que visitar esas estaciones, visitar a los colaboradores que nos toman los datos, actividades de divulgación. Me interesa también estar cerca de la universidad porque allí es, digamos, un poco el sitio donde se puede hacer más investigación, donde se pueden hacer estudios, desarrollos y algunos enfocarlos hacia la meteorología. Bueno, mucha gente se pregunta
quién realiza las predicciones meteorológicas de la agencia estatal, las que vemos en la página web. Vamos a preguntar a Pello a ver quién es el responsable de esas predicciones, si la hacen desde Madrid o de las predicciones de aquí de Navarra, las realizáis vosotros. En las predicciones, ahora mismo, bueno, habría que entender un poco cómo está estructurado el Sistema Nacional de Predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Tenemos una serie de centros de predicción distribuidos a lo largo de toda la geografía estatal. Por ejemplo, en Zaragoza, que es el centro de predicción más cercano, se dedican exclusivamente a lo que es la predicción de montaña. Nieve, aludes, fenómenos meteorológicos en la montaña. O hay otro centro que se dedica a la predicción marítima, otro centro especializado en la defensa, predicción, pues por ejemplo, cuando las Fuerzas Armadas llevan a cabo una operación en el Mar Rojo, por ejemplo, pues necesitan una predicción meteorológica y también se la aportamos desde la agencia. Para la predicción en Navarra es el Centro Nacional de Predicción quien elabora las predicciones y quien emite los avisos en el caso de fenómenos meteorológicos adversos. Y lo hacen desde Madrid, desde nuestros servicios centrales en Madrid. Hay un predictor, hay un jefe de turno y entre estas dos personas pues tienen que elaborar la predicción, evidentemente todos los días, y cuando hay situaciones de vigilancia muy claras, pues hay que vigilar todavía más de cerca, ¿no? con herramientas más específicas para ello. ¿Existe mucha presión para hacer la predicción meteorológica por si hay algún error? O... Sí, cada vez más que presión, cada vez tenemos más usuarios, más productos que dar y eso supone una carga de trabajo mayor, ¿no? Presión, bueno, a ver, hay que entender que la meteorología, la predicción meteorológica va siempre asociado a que hay fallos en la predicción. Bueno, la mayoría de la gente entiende que existen esos fallos y bueno, otros pues no lo comparten de esa forma, pero sí, la presión es creciente. Me imagino también hoy en día con las redes sociales, que está mucho más abierto la información al público en general, me imagino que ahí también la gente pues, preguntará mucho más y bueno, intentará, supongo que dará su opinión también respecto a las predicciones. Pasamos a Navarra. El otro día, el pasado 9 de junio, tuvimos unas tormentas muy intensas, como hemos comentado antes, en la zona media y sur de Navarra. Exactamente, ¿qué es lo que ocurrió, Pello? Bueno, las tormentas de ese día no fueron las típicas tormentas de verano de 20, 30, 40 minutos, ¿no? Lo que fue algo más, ¿no? Por un lado, teníamos las condiciones o los ingredientes necesarios para que haya convección, para que haya fenómenos tormentosos. Cuando hablamos de convección tenemos que pensar en que el aire se eleva en la vertical de una forma muy violenta, muy súbita. Eso es lo que genera las tormentas. Entonces estos ingredientes, ¿no?, para que se generen tormentas básicamente son tres. Se necesita que haya humedad, se necesita que haya inestabilidad, es decir, cuando las burbujas de aire se elevan desde la superficie de la Tierra. La convección, ¿verdad? La convección, eso es, que haya un mecanismo que las levante, que las eleve en la atmósfera, ¿no? Por último, se necesita también un mecanismo de disparo, que en este caso, como sucede muchas veces, ¿no?, cuando se gestan tormentas en la zona de la Ibérica Riojana, de la Rioja Alavesa, del sur de Navarra, ese mecanismo de disparo viene un poco condicionado por las convergencias de viento, es decir, el viento sopla en un área de diferentes direcciones y cuando llega a ese área no le queda otro remedio que subir hacia arriba. Se dieron esos tres mecanismos necesarios para formar cualquier tormenta, pero hubo algo más. Hubo lo que los meteorólogos denominamos convección o tormentas organizadas, ¿no? Es decir, no se forma una tormenta, descarga la precipitación y se disipa, sino que esa propia tormenta, ¿no?, tiene la capacidad de generar nuevas tormentas, ¿no? Entonces esas nuevas tormentas, digamos que se estructuran, se organizan y se pueden propagar. Muchas veces se propagan de forma lineal, a veces se propagan en forma de arco, otras veces sufren procesos de división y unas tormentas se desplazan en una dirección y otras en otro. Y bueno, el jueves pues tuvimos un poco de todo esto, ¿no? Una situación muy difícil, bueno, no tanto de predecir que pueda haber tormentas fuertes, efectivamente así lo hicimos, pero ya de exactamente saber dónde te van a caer esos 20 litros que cayeron en 10 minutos en zonas como Tudela, como la ribera de Tudela, Tafalla, Estella, sí. Eso es prácticamente imposible. Las tormentas de otro día fueron lo que los meteorólogos denominamos severas. La tormenta severa es una tormenta que te deja granizo de más de 2 centímetros, rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora o intensidades de precipitación muy fuerte, como se dieron el otro día,
por suerte, en un periodo de tiempo muy corto, 10-15 minutos. Sí que hubo problemas, pero digo por suerte porque si se hubieran prolongado más tiempo, los problemas habrían sido mucho mayores. Claro, nos fijábamos porque cayeron en Tafalla más litros por metro cuadrado en aquel día que en todo un mes de junio. Entonces, bueno, el dato era espectacular. Yo me fijé claramente en el radar cómo se veía una línea tormentosa. Bueno, se conoce como línea de turbonada, pero se llegó a hablar también de supercélula. ¿Estábamos ante un caso de esos o no? Sí, muy probablemente sí. Vamos a ver, la supercélula es un tipo de tormenta que deja, digamos, las condiciones más severas y más adversas en superficie, ¿no? Muy asociada a tornados. Bueno, el concepto de supercélula proviene de las grandes llanuras de los Estados Unidos, donde se generan tormentas todavía mucho más fuertes que aquí. Y bueno, nosotros tenemos herramientas para poder determinar si hubo supercélula o no. Muy probablemente sí. Es muy importante, antes que hablabas de las redes sociales, ¿no?, que nos lleguen fotos, ¿no? Una supercélula lleva siempre asociado lo que se llama un mesociclón, ¿no? Un mesociclón, para que la gente lo entienda, es un modo de estructurar las corrientes ascendentes en forma rotatoria, es decir, es como un ciclón, un gran ciclón, sí, pero en una extensión de pocos kilómetros, ¿no? Entonces ese mesociclón muchas veces se ve en las imágenes. He visto algunas imágenes que probablemente apunten a ello. Después, sobre todo, como tú decías, las imágenes radar pues son fundamentales, ¿no? Con el radar puedes ver hasta dónde ha crecido esa tormenta, cuál es su estructura interna, y efectivamente conseguimos ver con una herramienta que ese ciclón, claro, cuando tú orientas el radar hacia ese mesociclón, puedes ver que unos vientos se desplazan en una dirección y otros en otra, ¿no? Y ese es casi un signo definitivo de que hay mesociclón y por tanto supercélula. Bueno, genial la explicación que nos acaba de dar Pello. Bueno, Navarra es una tierra de diversidad, también meteorológica. ¿Es tal vez la comunidad más difícil para realizar una predicción? Es probable, es probable. Bueno, todas las comunidades del norte de la península son difíciles. Lo que sí que tiene Navarra y quizás no tengan otras es esa gran diversidad, ¿no? Es decir, aquí tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos tormentas, tenemos nieblas, tenemos fuertes lluvias, tenemos nevadas, tenemos casi todos los fenómenos meteorológicos en un área bastante pequeña, de un extremo a otro de Navarra, no sé, que puede haber 150 kilómetros, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de la precipitación anual, pues tenemos dos de los lugares más lluviosos y más secos de toda la península, ¿no? En el extremo nororiental tenemos 4 estaciones cuya media anual de precipitaciones superan los 200 litros, son Goizueta, Arano, Articucha y Lesaca San Antón, y en el caso de Articucha incluso llega a superar 2.500 litros. Es la zona más lluviosa, ¿no?, de la península. Sí, sí, incluso hay años que ha sido la estación más lluviosa, con más de 3.300 litros, ¿no? Es muchísima agua, ¿no? En el otro extremo que encontramos las Bardenas Reales, un desierto o estepa, sí, más correcto quizás estepa, pero algunos años solo se recogen 300 litros o menos, ¿no? Es decir, estamos hablando de casi 10 veces menos, ¿no?, en un área tan pequeña, ¿no? Eso hace a Navarra tan interesante, ¿no?, climatológicamente. Probablemente para su extensión sí que es la comunidad a nivel estatal con mayor diversidad. Y bueno, se puede explicar un poco en base a que tenemos dos grandes unidades de relieve que están en la geografía foral, los Pirineos, por un lado, ¿no?, es una cadena montañesa con montañas altas, ¿no?, se acercan a los 2.500 metros en el extremo nororiental de Navarra, y por otro lado tenemos el Valle del Ebro, ¿no?, que condiciona mucho también, por ejemplo, la actividad tormentosa, ¿no?, como he explicado antes, ¿no? Y por otro lado, en el otro extremo tenemos el mar Cantábrico, el Océano Atlántico. Estamos muy abiertos, bueno, sobre todo la parte de la divisoria cantábrica hacia el norte, los valles de Bidasoa están muy expuestos, ¿no?, a todo lo que llega del Cantábrico, ¿no? Entonces eso configura un crisol de climas, ¿no? O sea, hay climas definidos, pero entre ellos hay mucha transición de climas, como por ejemplo aquí en el Valle de Aranguren o en la cuenca de Pamplona, ¿no? Tenemos un poco de todo, ¿no? La diversidad climatológica que genera variedad de paisajes, genera que los usos de la tierra, la actividad humana, los modos de vida cambian en función de eso, y eso creo que pues hace que vivamos en una tierra muy diversa. De hecho, el eslogan de la oficina de turismo es tierra de diversidad, y eso, pues bueno. Sí, es un atractivo turístico también, esa diferencia de paisajes. Bueno, y además, los aficionados a la meteorología, pues agradecemos esa diversidad que tenemos aquí en Navarra. Somos
bueno, unas personas con mucha suerte porque podemos disfrutar de muchos fenómenos extremos. Bueno, y sabemos que existen muchos modelos meteorológicos para hacer las predicciones, pero bueno, nos interesa saber, la Agencia Estatal de Meteorología, ¿qué modelos utiliza? Bueno, principalmente usamos el modelo del Centro Europeo. El Centro Europeo es un centro que está ubicado en Inglaterra, ¿no? Y que se cofinancia con la participación de muchos servicios meteorológicos nacionales, ¿no? En total son 34 en total en toda Europa, ¿no? Entonces ese modelo es un modelo de área global, es decir, es capaz de dar predicciones en todo el mundo y nosotros las particularizamos, ¿no? para España, ¿no? Para el caso de España. Entonces, bueno, tradicionalmente venimos usando ese. Ese modelo tiene una resolución que no es muy fina, ¿no? Claro, acabo de decir que cubre todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos también lo que se llaman modelos de área limitada, que en los últimos años hemos usado uno que se llama HIRLAM. HIRLAM es más que un modelo, es un consorcio de varios servicios meteorológicos, entre los que se encuentra pues, el nuestro, ¿no? HIRLAM llega a tener una resolución de 5 kilómetros, es decir, es capaz de ver cosas, ¿no? que al centro europeo pues quizás se le puedan llegar a escapar. No siempre es así, ¿eh? Hay veces que el centro europeo incluso funciona mejor que HIRLAM, ¿no? ¿Es el mejor modelo meteorológico a gran escala, tal vez? Está considerado como tal. Como digo, repito, hay situaciones que el centro europeo no las ve bien y otros modelos sí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y desde hace unos años la Agencia Estatal de Meteorología, junto a otros países que conforman este consorcio HIRLAM, está desarrollando un modelo todavía de mayor resolución, el modelo Harmony, ¿no? Es un modelo que llevamos usando en la agencia 2-3 años, está dando muy buenos resultados, pero hasta ahora estaba en fase experimental, en fase de desarrollo, ¿no? Lo utilizábamos en modo interno. A partir de la semana que viene, del día 20 de junio, va a estar ya en explotación. Vamos a empezar a implementar nuestras aplicaciones y productos con ese modelo y también estará en la web, se podrá consultar. ¿Estará público? Estará público en la web, se sacarán algunos campos. Harmony tiene una cosa muy buena, que es que su resolución es 2,5 kilómetros, es mejor. También su resolución horaria es mejor, nos da valores cada hora, ¿no? El HIRLAM nos daba cada 3, ¿no? Entonces, pues bueno, considero que esto es dar un paso, ¿no? hacia adelante. Bueno, como vemos, la meteorología es una ciencia que está muy ligada a la física, con muchos fenómenos físicos y por tanto hay que tener mucho conocimiento acerca de ellos. También la probabilidad tiene gran importancia en la meteorología y entonces, mi duda es si, al ser una ciencia donde la probabilidad tiene gran importancia, si el mejoramiento de las predicciones va a venir dado por un avance tecnológico o existe un límite para las predicciones meteorológicas. Hay un límite, el límite que decías tú, el límite de la probabilidad, es decir, sabemos, la atmósfera es un sistema caótico, ¿no? Y no se puede predecir con infinita precisión qué va a pasar con ese sistema, ¿no? Su evolución. Entonces podemos llegar hasta cierto punto, a partir de ahí la incertidumbre es tan grande que ya, esa predicción tiene una fiabilidad, una validez muy pequeña, ¿no? Esa incertidumbre es intrínseca, procede del mundo de la física, nadie se la va a poder quitar de en medio, ¿no? Sí que es cierto que hay formas de abordar esa incertidumbre. En concreto estoy pensando en los modelos probabilísticos, ¿no? Digamos que hay dos grandes familias de modelos, los deterministas y los probabilísticos, ¿no? El determinista es un modelo normalmente de muy alta resolución, y el probabilista significa ejecutar el modelo sin tanta resolución, pero muchas veces, ¿no? Y comparar o ver qué pasa con las distintas salidas de los distintos ciclos de ejecución, ¿no? Eso es un poco a lo que se tiende la modelización probabilística. Y por otro lado, ya lo decía antes, ¿no? Los modelos de área limitada cada vez pues, tienen escalas más pequeñas y son capaces de modelizar o simular un mayor número de procesos físicos atmosféricos, ¿no? Pero a corto plazo, ¿verdad? A corto plazo. Los modelos de muy alta resolución funcionan 24-48 horas, ¿no? Un día o dos, ¿no? Y luego están los satélites. Los satélites ya lo han hecho, ¿no? Han revolucionado el mundo de la predicción numérica del tiempo, todavía lo van a hacer más, ¿no? Hoy en día el ciudadano tiene que pensar y saber que cuando se ejecuta un modelo numérico de predicción, la mayoría de ingredientes o el estado inicial para poder ejecutar ese modelo procede de observaciones satelitales y van a mejorar mucho. En 2020 se lanzará Meteosat de tercera generación, todavía tendremos datos de mayor calidad
para ingestarlos en los modelos numéricos y con ello pues, mejorarán todavía, ¿no? Bueno, por lo tanto, vemos que hay todavía un avance tecnológico que nos ayudará a hacer mejores predicciones. Y bueno, también te quería preguntar sobre las predicciones estacionales que hace la agencia estatal. ¿Qué fiabilidad tienen estas predicciones? Fiabilidad es baja, es mucho más alta en zonas próximas al Ecuador, en zonas de climas tropicales. Ahí es bastante más alta. En latitudes medias va mejorando la cosa, pero sigue siendo baja, ¿no? Más que predicciones, nosotros las llamamos, predicciones o tendencias, ¿no? Es decir, nos están dando indicaciones de que un trimestre pueda ser más cálido de lo habitual. Que no tiene por qué. Que no tiene por qué, y de hecho muchas veces cuando verificamos modelos, la verificación es una parte importante, ¿no? Es comprobar si el modelo ha predicho algo y que se ha ajustado a lo que ha pasado después o no, ¿no? Entonces la verificación nos aporta fiabilidades bajas todavía, pero yo sigo pensando mejor eso que nada, porque el modelo climático es algo muy complejo. Hay igual que hay centros de predicción numérica del tiempo, hay centros de modelización climática, y los modelos climáticos son terriblemente complejos, todavía más complejos que los meteorológicos, y cuando apuntan a algo, y sobre todo cuando todos apuntan a algo, es por algo, ¿no? Pues por lo tanto nadie debe preparar sus vacaciones pensando en las predicciones estacionales. No, porque si tienes una fecha fija o concreta, el modelo climático no te va a decir entre el 15 y el 30 de julio en la playa te va a hacer 30 grados. No, eso no da un modelo climático. Te puede dar una tendencia de que pueda ser esa quincena un poco más cálida de lo habitual o menos lluviosa, cosas de este tipo. Acabamos con una pregunta que seguramente muchos te hayan hecho. Es un tema que está a debate sobre si está cambiando el clima o no, y queremos saber tu opinión. Cuando hablamos de cambio climático creo que no caben las opiniones, hay una constatación científica en todo el mundo, además, hay miles y miles de científicos que hacen sus estudios, sus investigaciones, y todas están apuntando a que está habiendo un cambio climático muy acelerado ahora mismo. Quiero dejar claro también que el cambio climático no es algo de ahora, el clima lleva cambiando en el planeta siempre. Lo que pasa es que la mano del hombre ahora mismo está acelerando mucho el cambio actual, ¿no? Principalmente a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, el CO2. El CO2 ha aumentado en más de un 40% en la atmósfera, y los científicos tienen muy claro que hay una correlación entre esa concentración de CO2 en la atmósfera y las temperaturas, ¿no? Lo estamos viendo, cada año se está batiendo récord de año más cálido en la serie, y no solo se ve en la temperatura, se ve también en el derretimiento de los hielos, marinos o continentales, aumento del nivel del mar, y sobre todo, esto va a tener una serie de consecuencias medioambientales y socioeconómicas que vamos a ver hasta dónde llegan, ¿no? Por eso es tan necesario que los gobiernos se pongan de acuerdo y lleven a cabo medidas efectivas, ¿no? Esperemos que ese cambio se frene, o al menos tener perspectivas un poco más esperanzadoras con este tema. Pello Oria, muchas gracias por atendernos, encantado, y nos vemos.